Gracias, no, mil gracias por la invitación. Feliz de que me acompañen en mi casa, aquí juicioso, cumpliendo la cuarentena. Muy contento por lo que ha significado este libro en mi vida, por lo que puede aportar a la gente. Es un libro que nace yo pienso que de una necesidad muy grande. Ahorita con Yolanda estábamos hablando de varios debates que tiene la psiquiatría, y la psiquiatría es una ciencia que se está descubriendo. Realmente la psiquiatría a mí me parece que es como la cenicienta de la medicina, como que todo el mundo la evita, nadie quiere tener contacto con ella, pero es supremamente interesante y enriquecedora en muchos aspectos. Entonces, yo sí quería decir de dónde nace el libro. El libro fue siempre un sueño. Nunca me imaginé que iba a llegar tan rápido, pero a partir de la experiencia laboral, pues, y trabajando ya como psiquiatra, claro que yo valoro muchísimo. Yo fui médico general de urgencias, una EPS de la ciudad de Medellín y una clínica que le da, pues, que es como tal una sede de la universidad mía que se llama Clínica CES. Entonces trabajaba en el servicio de urgencias, y esta clínica es de tercer nivel, casi un cuarto nivel, y ofrecía demasiados retos a la hora de atender pacientes. Pero en el servicio de urgencias uno muchas veces evidencia que las urgencias tienen un componente emocional súper alto. Y desde que yo empecé a estudiar medicina, me iba encantando eh, toda esta parte humana. Inclusive alguna vez yo me presenté a la Universidad Nacional en Bogotá a psiquiatría. Iba en Transmilenio y iba pensando qué me van a preguntar a mí en la entrevista. Me puse a pensar, y allí lo que se me ocurrió fue que me van a preguntar: oye, ¿usted por qué va a ser psiquiatra? Y realmente la psiquiatría lo que ofrece es atender lo más humano del ser humano. El pensamiento de nosotros nos hace diferentes a todas las especies. Y eso es muy agradable, pues no sé si me escuchan. A partir de la especialización, ir dando a conocer, si conozco como público, y ir dando a conocer a la gente cómo es la atención de los psiquiatras. Entonces, en la medida que yo iba entrevistando gente, me iba dando cuenta de los vacíos relacionados a la psiquiatría. Y me dije, bueno, pues, algo tengo que hacer. Me di a la tarea de escribir algunas patologías que son muy frecuentes, demasiado frecuentes. Entonces, a partir de ahí, fui evidenciando necesidades. Y obviamente, cuando iba conociendo que el cerebro iba dominando cada segmento del cuerpo y que situaciones en él podían variar y cambiar la evolución de otras patologías, entonces dije, bueno, este conocimiento de alguna forma lo tengo que compartir, pero suele ser muy complejo a veces estudiar esto, y por ahí se volvió un reto cómo hacer sencillo un órgano tan complejo y tan complicado. Entonces, esa fue como mi función. Yo me fui encarretando con el cuento, avancé en la psiquiatría durante 3 años y empecé a trabajar e intentaba darle instrucción a mis pacientes, pero las consultas se me iban haciendo demasiado pesadas, digamos, en tiempo. Cuando uno trabaja con EPS, uno no tiene tiempo de resolver todas esas inquietudes. Y a partir de esa necesidad dije, bueno, voy a crear un canal para explicar enfermedades del ánimo y del comportamiento. Y ese canal fue cogiendo fuerza, y por ahí nace, inicialmente de hecho era el libro. Yo quería era sacar un libro, pero dada la facilidad, pues, de la virtualidad, dije, bueno, pues, empecemos con un canal. Y de ahí nace este que es el libro, que es No te entiendo, no me entiendo, y que se ha vuelto un, no sé, como un instructivo para las familias, para los pacientes, yo le decía a Yolanda ahorita, es que es necesario sacar la psiquiatría del closet.
es necesario darla a conocer. Inclusive cuando estábamos empezando, cuando nos encontramos allí, antes de que ustedes llegaran, ella me decía, pero ¿es real la necesidad de consultar pues a un psiquiatra o es mejor ir a un psicólogo y después a un psiquiatra? Esa es tal vez una de las preguntas del millón. A mí me parece que en medio de todo nos han vendido a razón del costo la posibilidad de asistir a un psiquiatra de una forma muy lejana. Y yo pienso que todos deberíamos asistir a un psiquiatra. Yo no quiero exponer Blanda, que es la persona que me dio la introducción, mi perspectiva en ese momento, pero se las voy a exponer a todos ustedes y me encantaría que conversaran y me dijeran qué opinan. Yo digo, en las EPS nosotros generalmente no tenemos el acceso inmediato a la psiquiatría. Pero si yo me caigo y me siento un dolor en la muñeca, primero me ve un médico general, después me ve un ortopedista y él define si debo ir a terapia o si debo ser operado o si debo tener una infiltración o un manejo farmacológico. En la psiquiatría no pasa eso. Y hay otra especialidad médica en la que no pasa eso también, y es en la oftalmología. Las EPS, por cuestiones económicas, no nos dan el acceso primera vez y nos envían donde un psicólogo, por oportunidad, porque hay muchos más psicólogos que psiquiatras, o por costo. Entonces, el psicólogo muchas veces tiene una responsabilidad que yo diría médico-legal y los expone a riesgos. Entonces, porque ellos no son médicos y no tienen muchas veces la oportunidad de diagnosticar en el tiempo una enfermedad del ánimo, del comportamiento o relacionada al cerebro, o que muchas veces compromete los ejes, digamos, endocrinológicos que parten de aquí del cerebro. Entonces, me parece que, y lo mismo pasa con los oftalmólogos. Las EPS dicen, venga, yo lo envío donde un optómetra, y el optómetra, que no médico, definirá si necesita ir a un oftalmólogo. Es una mano de obra costosa. Pero en ese espacio, que lo asumen ellos seguramente de la mejor forma, pero muchas veces los puede superar, ¿cuánta gente no está siendo tratada adecuadamente? Porque ellos no tienen los conocimientos médicos en otras áreas del saber que son necesarias. Porque yo puedo decir, es que no, como me ha pasado en consulta. Yo vengo muy triste, vengo muy aburrido, y de repente lo que encuentro es que los pacientes pueden tener una ferritina, un hierro bajito, una anemia, o pueden tener una alteración de la tiroides, o pueden tener que diagnosticados ya varias cirrosis, y no necesariamente alcohólicas, asociadas a cambio del ánimo del comportamiento. Entonces, para mí es una invitación no solo para ustedes como usuarios, sino si hay médicos y si hay médicos administrativos que puedan asumir políticas en las EPS o en el Estado durante este conversatorio, es también la invitación a hacer más asequible esta herramienta de la psiquiatría. ¿Qué limitaciones tenemos nosotros, por ejemplo? Las dificultades, de las dificultades más grandes que tiene la psiquiatría es que no existen en el momento exámenes de sangre. Nosotros pedimos exámenes de sangre para evidenciar otras enfermedades que puedan afectar el ánimo o el comportamiento, pero no para diagnosticar. Yo pienso que a la larga vamos a tener la oportunidad de evaluar, no solo con una muestra en saliva o con una muestra de mucosa, así como lo hacemos con el ADN, podemos evidenciar algunas dificultades a nivel cerebral relacionado, pues, así como en el ADN. O sea, de hecho no está muy lejos. Aquí en Medellín tenemos la posibilidad de hacer un testeo en la saliva para ver qué medicamentos le pueden resultar más favorables a los pacientes.
Entonces deja de ser ciencia ficción y está mucho más cercano al ser humano este tipo de rastreos. Pero también llegará, digamos, la radiología y la evaluación funcional del cerebro. Y esa también, aunque está todavía un poquito más lejos, abrir una cantidad de escenarios enormes para nosotros, en donde podemos diagnosticar cómo se comporta ese cerebro y qué podemos hacer desde el punto de vista farmacológico para solucionarlo. Entonces, eh, me parece llamativo esa oportunidad. Bueno, por aquí, eh, bueno, veo una opinión, me parece interesante. No creo que sea adecuado desprestigiar el área de la psicología, no, para nada. De hecho, la psicología es fundamental en el trabajo de la psiquiatría. Lo que pasa es que a veces cuando se relaciona a una enfermedad, no estoy desprestigiando para nada una labor que son casi que guerreros al lado de nosotros, de los psiquiatras, ellos tienen demasiada responsabilidad, hacia allá iba, y si no me dice entender, es un momento interesante para aclarar. Tienen demasiada responsabilidad a veces en las EPS para manejar pacientes que muchas veces son complicados desde el punto de vista médico. Entonces, a mí me parece interesante cuando pongo este debate, me parece interesante. Y yo pienso que eso es una pregunta. trabajo. Parece Eso, que déjelo así. podrían terminar asumiendo un montón de responsabilidades que no les tocan. Pero son fundamentales para el ejercicio de la salud mental, tanto pues como del ánimo, como del comportamiento, y fundamentales para nosotros, para rehabilitar a un paciente y llevarlo a feliz término y que se vuelva completamente funcional. Entonces, lejos está de mí decir que ellos no participan activamente y de una forma adecuada, pues, en esto. Pero lo que sí, y lo que me parece interesante del libro es que plantea una postura sobre cómo se va comportando el cerebro, y es tal vez es fundamental, y me parece, y no sé si estuvieron leyendo el prólogo y cómo pues a partir de una entrevista que leí sobre el doctor Ginás, cómo ese cerebro se puede afectar y puede cambiar ciertas dinámicas en muchas áreas, en la percepción de los colores, en la percepción del sonido, pero también en el ánimo y el comportamiento. Y ahora, cómo, eso me parecería súper interesante y quería ampliar mucho esta discusión, cómo un entorno que ahora se lee hostil, como es el del coronavirus, como es el de la pandemia, como es el del aislamiento, cómo ese entorno modifica este órgano. Yo siempre en las entrevistas, pues, o en los videos que voy haciendo, digo, nosotros no vemos el cerebro como un órgano. De hecho, cuando voy entrevistando a los pacientes, les digo, venga, ¿qué enfermedades sufren ustedes? Me dicen, no, yo sufro de la presión, del azúcar, de la tiroides, pero cuando profundizo, nunca mencionan ni los problemas oculares ni los problemas cerebrales. O sea, pasan de largo. Tiene que ser una enfermedad muy grande, como una epilepsia, por ejemplo, o como una migraña para que sea tomada en cuenta. Entonces nosotros olvidamos que esto, que es tan complejo, se puede deteriorar y que una condición como un virus nos puede afectar el ánimo y el comportamiento. Y hoy por hoy, la ansiedad, yo diría, la ansiedad es tal vez el caballito de batalla de nosotros. Es una enfermedad muy frecuente. Gracias a Dios es muy agradecida cuando se medica bien y cuando se trata bien, precisamente con psicología, y cuando se evidencian los gatillos que
empeoran ese ánimo, pero esa ansiedad, cuando está rodeada de un ambiente hostil, dado por una enfermedad, o cuando está rodeada de un ambiente hostil, entonces ahí es no solo por el coronavirus, sino por una relación de pareja que está disfuncional. Entonces ahí está el valor, de, por ejemplo, de unos trabajadores sociales o de unos psicólogos o unos terapeutas de familia, donde ese estrés se hace mucho mayor y afecta a las personas en su convivencia y afectan a las personas posiblemente en una enfermedad que venía larvada desde hace tiempo. Entonces me dicen, ¿y por qué, Santi, hablas de esto? Es que a mí me puede estar doliendo el hombro en este momento, pero si me dicen, oye, tienes que descargar 50 bultos, cada uno de 80 kilos de cemento, el hombro me va a empeorar. Entonces, así mismo pasa con el cerebro. El cerebro, frente a estas situaciones, puede manifestar cambios desde lo bioquímico hasta lo neurohormonal. Entonces aumenta el cortisol, la hormona del estrés y todas estas cosas, y aumenta la presión, y está evidenciado que puede afectar aspectos cardíacos en el corazón, afectos, digamos, tensionales a nivel muscular, puede afectar a nivel gástrico. Entonces son circunstancias que nos invitan a ampliar el panorama, y es lo que yo busco con este libro, ampliar el panorama. Y una de las cosas que más me fascinan, pues para ahora sí, de este libro es que ha sido muy bien acogido precisamente por los psicólogos, porque encuentran también aspectos que les pueden aportar desde la medicina. Y eso lo valoro yo enormemente. Simplemente, y me encanta pues entrar en terrenos un poquito, digamos, controversiales, pero precisamente es lo valioso también de estos tipos de conversatorios, porque también de alguna forma no logra explicar más bien sus puntos de vista en caso de que necesiten ser ampliados. Entonces, en estos escenarios actuales, ayer nomás, no, y creo que fue el miércoles que hice el en vivo con Intermedio Editores sobre el suicidio. Y es que además de empeorar la ansiedad, aparece la depresión y la tristeza. Y acá en Medellín a mí me dejaron impactados las cifras. Es que estamos ganando la guerra contra el coronavirus, pero estamos perdiendo la guerra contra el suicidio. Entonces están suicidando muchas más personas y hay que encender, prender las alertas acerca de lo que viene, de las dificultades que pueden estar relacionadas a esto. ¿Será la convivencia en familia? Otro escenario que a mí me inquieta profundamente es que uno pensaría que el hogar es el lugar más seguro para estar, seguramente para no contagiarse del coronavirus, pero este órgano en un hogar donde hay personas que puedan abusar de uno de muchas formas, de forma psicológica, verbal, sexual, ese órgano se va a deteriorar, ese órgano puede acompañarse de una enfermedad mucho más grave como la depresión. Pueden aparecer heridas de muerte, por ejemplo, o que no vamos a ser capaces. Y entonces aparece la pregunta, ¿y cuándo consultar? El ideal es consultar apenas uno empiece a notar la disfunción. Cuando uno empieza a ver que su ánimo no responde como usualmente lo era, que empieza uno a perder la motivación, que tiene dificultades en la interacción, que hay problemas graves de irritabilidad, por ejemplo. Entonces uno Santiago, dice, te hago una hola, pregunta, te hago una pregunta que hizo uno de los suscriptores, César Hernández, y que me parece válida, es ¿qué criterios debemos tener en cuenta para tomar la decisión de consultar a un psicólogo o a un psiquiatra? Estás hablando, digamos, de unos síntomas de depresión, bueno, sí, el suicidio ya es extremo, precisamente pero ¿cuándo empiezo yo a buscar qué? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? ¿Cuándo qué?
precisamente, y yo tengo ahí unas posturas también, digamos, que están dispuestas a ser discutidas y ampliar el panorama, pero yo pienso, es que a mí me parece que el psiquiatra, nosotros como especialistas médicos tenemos que ser conscientes también que no estamos tan cercanos. Entonces nos tenemos que pellizcar y decir, venga, busquemos ayudarle a la gente, porque muchas veces los psicólogos están atendiendo poblaciones y poblaciones y poblaciones y los desbordan, y eso que son muchísimos los psicólogos. Entonces, la respuesta sería, porque como no existe un examen donde yo pueda decirle a partir de esta línea, es cuando usted vea que su tristeza o su ansiedad empieza a ser disfuncional y empieza a afectar al otro y a usted mismo, no, estoy empeorando, tengo el colon horrible, me siento muy maluco, estoy con gastritis, siento dolor o malestar, estoy súper irritable con mi pareja, pero muchas veces, créanme, yo lo comparo con la miopía. Alguna vez un paciente me dijo, yo es que yo era miope, pues yo no me daba cuenta de eso porque yo no pensaba que en los árboles se veían las hojitas. Así es la depresión. Uno va entrando y se le vuelve el día a día. Es que uno no se deprime muchas veces de una, sino que va entrando en ese camino oscuro del deterioro y ahí aparece el valor del entorno. Así como ustedes en una empresa pueden pedir una auditoría externa, uno también puede pedirle a sus compañeros de vida, hermanos, padres, tíos, pareja, y decirle, venga, es que ustedes me ven extraño, o, o ellos mismos le pueden decir, yo te noto extraño, estás un poco más ansioso de lo normal, o un poco más triste de lo normal, o estás desmotivado. Unos factores de alarma que son muy llamativos, pero tristemente se detectan al tiempo y que me ha pasado en esta pandemia, porque la gente empezó la pandemia y empezó como si fuera un domingo, y dejan de bañarse, dejan de tener autocuidado, dejan de arreglarse, eh, pierden muchísima motivación frente al trabajo. Y resulta que va pasando la pandemia, va pasando todo y esta persona persiste y con un nerviosismo que no lo deja avanzar. Entonces, la palabra siempre clave, yo siempre procuro buscar como unas palabritas claves, sería disfuncionalidad. Si uno nota cierto nivel de disfuncionalidad en el entorno, en la pareja, en, en el trabajo, empiezan a cambiar notoriamente, uno debe prender las alarmas. ¿Y a qué debe consultar primero? Es que eso es lo interesante, porque en las empresas hay psicólogos, en los colegios hay psicólogos. Ahí es donde está el valor primordial del psicólogo también, es detectar y si es posible apoyarse en los psiquiatras, si es necesario, ¿sí? Pero a mí me parece que el ideal debería ser casi que arrancar en conjunto y evaluar la necesidad de. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Y no, porque muchas veces cuando llega el paciente a mi consulta, ya lo ha visto pues uno, dos o tres psicólogos, ya lo ha visto un sacerdote, ya lo ha visto un bioenergético, ya lo ha visto un coaching, y muchas veces esas personas no tienen la preparación para entender el órgano que se está deteriorando. Entonces, sería interesante que tuviéramos acceso también a la psiquiatría, pues la psiquiatría tiene una dificultad también frente al resto de especializaciones médicas. La psiquiatría tiene un contexto moral. Si yo digo, tengo dificultad para orinar, tengo urgencia para entrar al baño, tengo pérdida de orina mientras estoy en reposo, y le cuento estos síntomas a cualquier persona, me dice, anda donde un urólogo. Pero si yo digo, estoy triste, no me provoca bañarme ni lavarme los dientes, no me provoca levantarme, estoy muy ansioso, y alguien le dice, no, anda donde el psiquiatra, eso se toma como una agresión. Entonces, la invitación es
a que no nos llenen de ese contexto moral también, y por eso es la invitación a salir de nosotros los psiquiatras. Finalmente lo que yo quería con el libro, y lo digo siempre que puedo, es sacar a la psiquiatría del closet, porque es que cuando yo me reúno en ciertos o con psiquiatras también, o con otras especialidades médicas, o inclusive con personas del común, casi siempre hay uno o dos personas que lo esperan a uno a la salida y le dicen, no, pero es que yo tengo tal y tal problema, tal y tal dificultad. Y han padecido mucho. Entonces yo digo, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese nivel de sufrimiento? Entonces, a partir de mi experiencia de lo que he visto en la realidad, pues escogí algunas patologías para el libro. Yo tengo una que es para mí una pasión, y es una pasión porque aquí en esta Medellín que ha crecido, ya ha aprendido de sus errores, una de las dificultades más grandes que me tocó vivir a mí en la adolescencia y en la juventud era el narcotráfico. Entonces, por azar del destino, y porque mi papá también lo fue en algún momento, un soldado bachiller, me tocó ser soldado bachiller. Y yo, cuando estuve allí, sentí como el deseo inmenso de aportar a la sociedad, pero no desde la guerra. Entonces quería aportar mucho más como desde la paz, y en la medida en que, y desde el conocimiento, y en la medida en que fui avanzando, yo decía, pero ¿cómo puedo sacar gente del conflicto armado? Y honestamente, no está en el firmar un, un tratado de paz. Lo que alimenta todo el conflicto armado para mí, en gran parte, pues además de las diferencias sociales y toda la problemática social que tenemos, es el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas. Y eso hace que nuestra población se deteriore y se vuelva más impulsiva. Y si se quiere, y no nos metamos en términos de legalidad o ilegalidad, inclusive con el licor. Es que yo, como les decía, yo fui médico de urgencias, y el día más violento de atención en urgencias, el que más miedo le tenía yo, era el día de la madre. Entonces yo decía, oh, Dios mío, pero que cómo, cómo dos hermanos entran y se agarran a puñal y terminan heridos, terminan en unidad de cuidados intensivos, y todo por el reencuentro y la mezcla de licor y seguramente otras sustancias también, nos vuelve una sociedad más violenta. Entonces, dentro de los capítulos también elegí eh, las adicciones, y ese escenario hoy por hoy, en momentos de la pandemia, sí que ha traído retos también, porque muchos papás empiezan a evidenciar que los hijos estaban consumiendo y que están haciendo síndromes de abstinencia asociados al desuso de la sustancia psicoactiva. Me parece interesante. Estuve viendo por aquí una de las preguntas. Dice, pero los psiquiatras modernos se volvieron más formuladores de medicamentos que psicoterapeutas. En eso tiene razón Juan Pablo. Y eso tiene un significado. Yo a veces, yo asumo ciertos niveles de psicoterapia, pero los niveles de atención en tiempo, yo de hecho destino una hora, hora y media a mis pacientes para poder asumir algo de terapia. Y quienes me han conocido en consulta saben que abordo muchos escenarios. Pero en EPS uno tiene que resolver el tema y le entrega a unas personas que se han preparado por años esa terapia. Y es a los psicólogos, pero ahí empieza la dificultad. Los psicólogos dicen, no, es que te tengo que revisar cada 8 días, pero no se logra el nivel de continuidad para modificar comportamientos. Y ojo, porque en ese enunciado también quisiera decir, la medicación en sí misma no es el enemigo, es la enfermedad. Siempre lo digo. Y especialidad parecida a la neurología que a la psicología, porque obviamente
los psicólogos no son médicos. Entonces yo comparo este nivel de sufrimiento y alguna vez en una exposición con una persona súper preparada que admiro mucho sobre el consumo de sustancias psicoactivas, él decía, pero bueno, a los jóvenes el ideal no es medicarlos. Y yo escuché pues toda su idea y efectivamente exponía desde un punto de vista, claro, si yo puedo evitar la medicación, pues ¿para qué usarla? Sí, pero cuando los pacientes son muy adictos, cuando los pacientes tienen mucho sufrimiento, el medicamento se vuelve una alternativa para disminuir ese sufrimiento, pero debe ser hecho con responsabilidad. Y eso es fundamental. Entonces, ese médico terminó de hablar, yo me paré y dije, bueno, es muy válido el punto de vista del doctor. Yo he atendido a estos pacientes adictos, es una fascinación para mí atender los adictos. Y primero, y les voy a decir por qué es una fascinación. Primero, porque no los trato con rabia, que muchos especialistas médicos y sobre todo también, pues, que puede pasar en la psiquiatría, los tratan con rabia. Los trato y procuro ser muy comprensivo con ellos. Pero lo segundo es que los empodero también de su enfermedad. Digo, aquí estoy yo para ayudarte, para tratar, pero no es mi enfermedad. Es tu enfermedad y yo te puedo tratar. Como si yo tuviera un cáncer de mama o como si tuviera un vitiligo. Yo soy el que tengo que asumir el tratamiento y tú lo tienes que asumir. Ese tratamiento va a ser doloroso en muchos aspectos, pero no lo puedo hacer si tú no te motivas. Y ese enganchar, ese vínculo que genero y que procuro generar, desafortunadamente no siempre, pero muchas veces lo logro, ojalá poderlo hacer siempre, ese vínculo hace que ellos me vean como un socio, no como un cantaletoso, una persona que los está juzgando. Y empiezo a procurar metas y ellos me dicen mucho que son súper hábiles. Pues, hay muchos adictos súper inteligentes. Entonces me dicen, doctor, pero es que su medicamento es volverme adicto a otra sustancia. Entonces ahí sí ya tengo que hablarles de farmacoterapia. Y la farmacoterapia tiene características. Y dentro de esas características, las sustancias psicoactivas, porque lo mío podría llamarse psicoactivo, tiene una actividad en la psiquis, por así decirlo, en la parte cerebral, pero no es adictiva por el mecanismo de acción. Pero ellos inconscientemente muchas veces tratan de proteger a esa sustancia que los tiene sometidos. Entonces yo les digo, venga, porque muchos me abandonan el tratamiento. Me dicen, no, es que yo no quería volverme adicto. Y fíjense que la palabra cambia en ese escenario, digamos, de la consulta psiquiátrica. ¿Y por qué cambia? Se los voy a explicar de esta forma. Resulta que si yo voy al internista y le dice, venga, señor, usted tiene una TSH muy elevada, tengo que enviarle hormona tiroidea, usted es un hipotiroidismo, usted sufre de hipotiroidismo, le tengo que mandar hormona tiroidea, usted dice, ah, bueno, sale de ahí, le pregunta a su esposa, venga, ¿cómo le fue? No, que necesito hormona tiroidea. Necesito hormona tiroidea. Pero en psiquiatría dice, no me quiero volver adicto. Y ahí es donde el escenario se complica, se vuelve porque la sociedad termina validando esa creencia. Entonces, es muy importante para nosotros explicar que no toda la medicación que utilizamos, de hecho te diría el 98% no es adictiva, el 2% probablemente sí, pero nosotros cargamos con esa fama y los anestesiólogos, que son los que trabajan más con el dolor, que trabajan más con la sedación, ellos manejan muchas más sustancias que podrían llegar a ser psicoactivas y adictivas. Pero nadie le dice al anestesiólogo, oiga, no me duerma tanto o no me haga este bloqueo con esta sustancia que podría quedar adicto.
Entonces, a partir de ese escenario, nosotros tenemos una marca y que tenemos que afrontar y precisamente entrar a explicar. Entonces, esa es una idea. Lo más importante es explicarle al paciente y de esa forma él va a ganar adherencia. Aquí me pregunta es una pregunta súper interesante. Hola, buenas tardes. ¿Los medicamentos son buenos o malos? Tomo fluoxetina hace un año y me hizo muy bien. Entonces, los medicamentos, cuando la enfermedad es crónica, el medicamento debe permanecer en el tiempo y por mucho tiempo. Entonces ustedes me dicen, pero es que yo soy epiléptico desde los 5 años. El medicamento es malo, ofrece algunos riesgos, pero también ofrece muchos beneficios. Y sufrir una epilepsia, digamos, afecta la calidad de vida del paciente. Entonces, por ejemplo, Alejandra, que toma fluoxetina por un año y le ha servido por un año, yo siempre les digo, las respuestas sí me parecen fantásticas. Es el mejor medicamento para uno, es el que le sirve a uno. Entonces, yo he visto pacientes que con medicamentos de 5,000 pesos han tenido una funcionalidad fantástica. Y veo pacientes que con medicamentos de 300,000 pesos no les va tan bien. Entonces, está el arte en el psiquiatra de ir buscando la alternativa para detectar el mejor medicamento. O incluso pues, mandar este tipo de estudios de genética para intentar garantizar la mejor adherencia y la mejor respuesta en el paciente. Entonces, es todo un reto, es todo un reto. Estaba leyendo por aquí algunas preguntas. Usted que trae el tema del narcotráfico, completamente de acuerdo con usted, es uno de los grandes males. ¿Qué estrategia cree usted que se pueda aplicar para romper ese ciclo de formación de antivalores que hace que el narcotráfico se vea como algo normal y fuente natural del ingreso de muchos entornos sociales? Hay dentro de esa pregunta un aspecto y es la validación social. Y la validación social hace que ciertos comportamientos sean permitidos. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol o sea, viene desde épocas bíblicas, si se quiere. Pero a mí me parece que la generación actual, pues las últimas generaciones, han olvidado un poco de nuestra historia, el sufrimiento que tuvimos en la época del narcotráfico. Entonces, la idea es empezar a explorar esa historia, inclusive si es necesario compartirla adecuadamente con ellos y explicarles nuestros errores. Eso nos acerca. Si usted me pregunta, este es otro tema que me parece candente y me encantaría compartirlo con ustedes, ¿estoy de acuerdo con la legalización de las drogas? Yo te diría, sí, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que los soldados de Colombia se maten y nos matemos entre los colombianos cuando hay una sociedad que es poco solidaria en el exterior y sigue consumiendo drogas sin pensar que nosotros nos estamos matando por ellos. Ese es mi punto de vista moral. Pero desde mi punto de vista médico, yo digo, el paciente debe saber que eso es una enfermedad y debe saber que hay algunas pérdidas. Entonces, tenemos que buscar estrategias desde lo legal, desde lo social, para que las personas que consumen tengan limitaciones, accesos a cosas que les dan mejor calidad de vida. Por ejemplo, una persona que consume y es violenta podría conducir un vehículo o manejar un avión. Tendría la responsabilidad para asumir ese cargo y tener tantas vidas, o podría, por ejemplo, si yo soy adicto y descuido a mis hijos, la ley debería asumir un poder sobre el salario de esta persona y garantizar que los hijos tengan los recursos sin que esta persona se consuma todo el dinero. Entonces hay que buscar alternativas que me parecen interesantes para
para que las personas empiecen a desestimular. Y la otra cosa es, dentro de los jóvenes no hay nada más atractivo que lo prohibido. Entonces, eh, no soy un historiador, pero digamos con el licor tuvimos un aprendizaje cuando estaba prohibido en los Estados Unidos, hubo problemas muy graves, pero finalmente tenemos que generar nosotros como sociedad estrategias para detectar el riesgo asociado al consumo y desestimular el uso sin ser violentos, sin ser violentos. Por aquí hay otra pregunta que me dicen, Santiago, ¿cómo identificar el paciente con trastorno afectivo bipolar, sobre todo cuando es bastante funcional y está en fase hipomaníaca, que usualmente suelen aprovecharse de estos pacientes en los trabajos, como lo menciono en el libro? Eso es demasiado claro y es muy frecuente. Y les voy a decir, y yo siempre digo, el síntoma cardinal a la hora de evaluar un paciente, así sea por depresión o por manía o hipomanía, que es como la exaltación del ánimo, es el sueño. Y resulta que si las personas no duermen bien, muchos de los hipomaníacos empiezan a trabajar mucho más y los jefes son felices. Y entonces, y yo cuento en el libro la historia de una señora que tenía una producción artística muy interesante y con la manía era mucho mejor. Entonces, la idea sería para mí que las empresas de alguna forma, y de una forma muy ética, o por lo menos el jefe inmediato, conociera aspectos de la enfermedad, no toda, aspectos, y que los cambios sutiles, o puede ser un compañero del trabajo, nos enciendan una alarma, tanto para la familia como para la misma empresa. Y ahí Colombia ha dado unos pasos muy importantes con toda esta política de riesgo psicosocial. Y entonces empezar a detectar tempranamente esto evita muchas veces hospitalizaciones o incapacidades prolongadas y finalmente hace mucho más funcional a las personas. Entonces, ese sería un reto. Lo mismo pasa para la fase depresiva. Si yo empiezo a notar que la persona empieza a caer y su ánimo es bajito y se empieza a deteriorar, yo les diría, es importante tener alguien en la empresa, alguien en la familia que nos encienda las alarmas. La mayoría de ellos dicen, no voy a consultar al psiquiatra. A mí me parece, y es también una responsabilidad de nosotros los psiquiatras, hacer tan agradable la consulta que la persona quiera volver. No es necesariamente ser amigo del paciente, es ser solidario con él. Entonces, hacia allá apunta mi objetivo, porque cuando yo digo es sacar la psiquiatría del closet, es también sacar a los psiquiatras del closet. Es también ofrecer la oportunidad de un vínculo mayor al paciente. Es que no es solo es que no quiero parecer, no es solo, porque es que es muy fácil quejarse de las EPS, pues. No, es que nosotros los profesionales también nos equivocamos mucho. A mí me parece que tenemos que dar más información a la hora de consultar, pues cuando tenemos un paciente en consulta. Yo les decía a mis pacientes, es que yo le tengo que decir el máximo hoy, en este instante, porque yo no sé cuándo lo vuelva a traer, pues cuándo lo vuelvan a mandar de Pavarandó o de Chigorodó o de Santa Fe, Antioquia. Entonces, reciba esta información y yo les copiaba y les decía, lean la historia, conozcan, y eso es muy importante. Entonces, no es solo un llamado de atención a uno como usuario, sino a nosotros como profesionales. A mí eso me parece muy delicado. Me parece muy delicado y muy cómodo de nosotros echarle la culpa también a las EPS. Entonces, hay un punto interesante ahí por tratar y que en ciertos escenarios, digamos con el debido tacto, intento hacerlo. Entonces, eso es, pues, es una labor que hay por hacer. Desde el punto de vista, me decía... Te hago una Hola. pregunta, Santiago. Como familia,
si uno tiene una persona que ya, digamos, ve los comportamientos que se repiten, o sea, que uno tiende a decir, hay un comportamiento aquí para llevarlo al psiquiatra, pero esa persona no lo quiere hacer, digamos, en su propia razón, uno cómo puede hacer para esa consulta o cómo llevarlo, no sé. Esa pregunta es de lo más usual y es de lo más complicado que hay. Yo muchas veces les digo a los pacientes, pues a los familiares que son los que consultan, yo utilizo varias estrategias. Una de ellas es buscar un médico de confianza que le recomiende asistir al psiquiatra. Si no existe ese médico de confianza, o muchas veces pelean cuando les dicen eso, buscar la forma de que sea atendido o incluso en casa o, es que puede sonar un poquito feo, pero dada la urgencia, incluso llevarlo sin que ellos sepan que va a ser la atención para ellos. Entonces, muchas veces yo empiezo la atención para la persona que va con ellos. Y cuando voy contando los síntomas, la persona muchas veces, como puede detectar una tranquilidad a la hora, me dice, ay, yo tengo también. Entonces, buenísimo, venga, entonces sentémonos y conversemos los tres y empecemos a conversar. Entonces, eso es buscar un familiar de confianza, alguien que ellos admiren y que quieran y que ellos mismos lo acompañen. Y ahí tenemos, y es solo eso, porque es que yo también lo... Muy bien. Buenas tardes, el neurólogo relacionó mi ansiedad con depresión y yo no me siento deprimida. Me formuló centralina y no seguí tomando porque me produjo el efecto contrario. Me sentí ensimismada y desalentada. ¿Qué opina de este medicamento? Lo que pasa es que esto muchas veces, igual que a ellos les toca, la mayoría, por ejemplo, de dolores de cabeza son por ansiedad. Entonces, eh, lo que llamaríamos cefalea atencional. Entonces, ellos tienen un poco más de sensibilidad frente a otras especialidades médicas a la enfermedad, pero uno escoge el medicamento por muchas razones, porque el medicamento es bueno, ha sido comprobado, porque el medicamento es fácil de conseguir, porque es barato, por muchas cosas. Entonces, la sertralina es muy buen medicamento, pero nuevamente digo como cualquier otro. A mi papá le fue muy bien con la quimioterapia que le pusieron. Es que hay varios tipos de quimioterapia, pero muchas veces, de acuerdo a las células malignas, uno escoge la quimioterapia, pero a veces funciona y a veces no. A ti te fue mal con la sertralina lilia. Pero hay otros pacientes que mejoran y son fantásticos con la sertralina. Es más, es uno de los medicamentos más seguros a nivel cardiovascular y es uno de los medicamentos más seguros a nivel de embarazo. O sea, las mujeres en embarazo también se deprimen, también son ansiosos. Pero ojo, la ansiedad es la gran simuladora y muchos de los pacientes confunden los síntomas de la ansiedad con la depresión y eso le pasa también a los neurólogos y a los médicos, a nosotros también. Yo me he sentado a discutir con pacientes desde la mejor forma y de más respetuosa. A mí me parece que este síntoma es más, digamos, depresión. Y ellos me dicen, no, pero yo me siento tanto. Pero poco a poco uno va abordando y va encontrando ciertas características de la depresión en ellos. Entonces, me parece fabuloso esa pregunta. Y no porque ahí es donde yo digo lo categórico. Si fallaron una vez con un antidepresivo, ya la gente le coge pavor. Pero si fallaron una vez con un antiepiléptico y yo soy epiléptico, ensáyeme el que sea. Yo tengo que salir de ahí. Una persona muy cercana a mí alguna vez fue medicada. Yo le decía, tú necesitas un medicamento. Yo me decía, no, yo no necesito ningún medicamento. No. Pues, ella me preguntó y yo le respondí. Con el tiempo, esta persona tuvo un hijo y le enviaron un medicamento que se llama Equilib. Y el Equilib es un medicamento psiquiátrico que aumenta la prolactina que produce la leche. Esta persona me buscó y me dijo, no, Santi, estoy feliz en el embarazo, maravilloso. No, estoy durmiendo súper bien, estoy súper tranquila. Y le dije,
mira, qué bien, me parece fabuloso porque este medicamento que te están formulando tiene esa propiedad de tranquilizar. Me dijo, ¿cómo así? Sí, ese medicamento es un medicamento psiquiátrico que se usa con seguridad en las mujeres en embarazo, en el posparto, para alimentar a los bebés. Y las tranquiliza, y las hace dormir bien, y las hace... Y entonces, oh problema pues, dijo, no, pero ¿cómo así? Y ya pelea con el medicamento, no con la enfermedad. Y eso es muy peligroso. Ella sufrió después de dejar la medicación. Yo le decía, ese medicamento no se va a quedar ahí toda la vida. Déjalo este tiempito y te va a aportar. Aún después, con los años, me la volví a encontrar y me dijo, Santi, nunca fui tan feliz como el equilibrio. Le dije, pero entonces busquemos una alternativa. Me dijo, no. Entonces la gente aprende a vivir triste, y aprende a vivir ansiosa, y aprende a vivir mal, y aprende a vivir sufriendo. Y ahí se acaban matrimonios, se acaban familias, se acaban relaciones entre padres e hijos. Entonces, para mí, esta estrategia, como los videos, para mí son fundamentales para acercar la psiquiatría a todos. Entonces, es muy importante. Listo, Dice Juan Santiago. Pablo, hola, ¿cómo estás? No sé, iba a leer una última pregunta. Yo he avanzado demasiado, yo me voy quedando aquí. Hay una última pregunta de Carlos Julio. Mi hija está tomando aspiriprazol de 30 miligramos hace Aripiprazol. varios años. ¿Con qué terapia puede ayudar para disminuir paulatinamente la dosis? Digamos que esta ya es la última pregunta, o esperamos una más y ya, digamos que para que vayas Sí, concluyendo la charla, sí. Y Santiago. qué pena la demora. Yo me extiendo y yo me voy conversando y aquí, no, me encanta tenerlos aquí en mi casa y me encanta el poder compartir con ustedes. Pero el aripiprazol, siempre les digo, no tengan miedo en usar la medicación en la medida en que la enfermedad lo necesite. La, siempre que se vayan resolviendo los síntomas, uno puede aspirar a ir bajando el medicamento y generando con psicología estrategias para que esta persona maneje su ánimo o su comportamiento de una forma más adecuada. Pero ojo, hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la esquizofrenia. La esquizofrenia se estabiliza muchas veces y uno puede intentar bajar un poco la medicación para disminuir, por ejemplo, efectos adversos, pero no sé si la enfermedad desaparezca. Muchas veces las adicciones traen esta consecuencia, una esquizofrenia. Y, y es cuando les digo yo a los pacientes, ¿tú te imaginaste cuando ibas a consumir que ibas a terminar con esta enfermedad? De haberlo sabido, jamás hubiera abierto esta caja de Pandora y llegar a este infierno. Entonces, es fundamental. Ojo con eso, siempre con acompañamiento psiquiátrico, acompañamiento por psicología para administrar la emoción, evaluación siempre de la familia para detectar factores de riesgo y de pronto ahí y con un entorno lo más saludable posible, porque si es una persona que vive en medio de un estrés muy grande, siempre tener cuidado de bajar la medicación rápidamente porque puede deteriorar la enfermedad de la persona. Gracias, Santiago. Voy a hacer la última Sandra pregunta. Dueñas, la última pregunta dice, ¿los medicamentos para manejar migrañas son similares para manejar depresión o ansiedad? Precisamente muchos de los medicamentos que utiliza el neurólogo son medicamentos psiquiátricos. Lo que pasa es que los toma más fácil a ellos. A mí me da mucha risa porque muchos pacientes me dicen, no, yo no me voy a tomar el medicamento suyo. Se lo mandan donde el neurólogo y el neurólogo les manda un medicamento parecido al que yo le iba a enviar. Y esos medicamentos muchas veces es tanta la predisposición del ansioso que finalmente dicen, no, es que usted me lo mandó y me dio mucho efecto adverso. Pero le cambian la marca, le cambian un poquito la dosis o algo y se la envía a un cardiólogo, se la envía a un neurólogo y les cae muy bien. Sí, muchos pacientes, precisamente por lo que les decía que muchas de las cefaleas son por estrés o tensionales, esos pacientes requieren manejo con medicamentos psiquiátricos que los manejan perfectamente los neurólogos, los saben aplicar muy bien y le resuelven el tema del dolor y le resuelven el tema de la ansiedad y le resuelven el tema de la depresión asociada muchas veces al dolor. Entonces, me encanta, pues, y me da pesar que nos perdimos un ratico, pero me encanta tenerlos por aquí. Si ustedes, pues, quieren acompañarnos y lo pueden hacer en nuestro canal y con todas las...
los videos que hemos estado generando y también con el libro, muy invitados y recibo demasiadas críticas y me encanta debatir desde mi perspectiva y amplio el panorama muchísimo. Los pacientes son finalmente los que más le enseñan a uno. La facultad le da muchas herramientas, pero los pacientes día a día le enseñan a uno. Así que me encanta tenerlos aquí en mi casa y no sé, Yolanda, un abrazo muy grande que quisiera, A ti pues muchas primero que todo gracias, Santiago, agradecerle. por tu tiempo. Y no, pues, Gracias que nos cuando regalaste a quieran los me cuentan, suscriptores. organizamos el horario y por aquí nos vemos con mucho gusto. Muchas gracias. A todos los que se esperaron nuevamente para la reconexión, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la paciencia. Yo sé y le voy a pedir disculpas a los suscriptores que estaban conectados y que de un momento a otro pues salimos, pero pues a pesar de todas estas fallas técnicas y todo, fue una charla súper enriquecedora. Santiago, mil y mil gracias. Sé que nos llevamos unos tips chéveres para la familia. Mil y mil gracias. A todos espero que les haya servido y los invitamos a que compren el libro que está súper interesante. Yo ya me antojé, entonces con intermedio lo podemos comprar. Muchas, muchas gracias. Recuerden que tienen descuento con el club de suscriptores. Santiago, que te vaya súper bien con tu libro y muchas gracias. Bueno, un Un abrazo. abrazo muy grande. Chao, chao. Los invitamos a que entren a la página de www.clubvivamos.com para que esperen nuevas charlas. La próxima semana tenemos charla de bienestar de tu mascota y tips, una charlita rápida sobre fotografía. Bueno, un abracito, los queremos mucho. Chao.